Milei, cual dictador, derogó por decreto infinidad de leyes que garantizan derechos y declaró en venta todas las empresas del Estado. Sí, no es lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Para eso lo votaron. O sea, si hiciera otra cosa, podrías decir que, pues, qué mal. O sea, lo que está haciendo es incorrecto desde mi punto de vista, por supuesto. Yo soy un pobre izquierdista que a las cosas nadie les hace caso. Pero Milei prometió eso y les está cumpliendo. Disfrutad de lo votado, solemos decir por aquí en España. Y los que no votaron por él, pues lo siento, pero les tocó ahora sí el tigre en la feria, en el premio, ¿no? En la rifa, porque lo que yo no tengo ni siquiera la capacidad de profundizar en qué es lo que decretó Javier Milei por lo siguiente, porque se habla, primero que nada son 300 medidas. Solo un experto en Argentina, argentino, se las puede leer y saber qué están diciendo. No me leí las 30 primeras y no sé qué significa. Se deroga la ley de alquileres. Bueno, yo en un país normal, una democracia normal, las leyes las imponen y las derogan las instancias legislativas, las cámaras legislativas, que para eso se llaman precisamente, oh sorpresa, amiguitos, cámaras legislativas, legislan. Pero al parecer, con un decreto de necesidad y urgencia, DNU, Milei se ha puesto a legislar y a derogar leyes e imponer otras leyes. Lo que se llama gobernar por decreto. Y en este decreto, por ejemplo, dice, se deroga la ley de alquileres. Vale, ¿cuál era la ley de alquileres? ¿Qué implicaba? ¿Qué aspectos positivos tenía y qué errores contenía? Pues no hay ley perfecta. ¿Por qué es bueno o por qué es malo que se derogue la ley de alquileres? Pues no lo sé. La venta de aerolíneas argentinas, decía yo, bueno, a lo mejor es bueno venderla, no es forzosamente, hay ciertas empresas que los estados no deben tener. No sé, no tengo los elementos y creo que es muy difícil no estando fuera de Argentina, sino no siendo un experto en los acontecimientos de Argentina de los últimos años, saber exactamente qué efecto podrán tener las 300 medidas del superdecretazo de su santidad Javier Milei. Pero si como creemos van todas en el sentido de liberalizar todo el mercado y suspender, retirar, limitar o derogar cuestiones que podían ser útiles a la ciudadanía, como ciertos controles de precios o ciertas reglas de intercambio que impidan el abuso, y estas nuevas decisiones de Milei favorecen el abuso, evidentemente tenemos un problema, aunque sea exactamente lo que prometió, ¿no? O sea, no hay para nadie es un secreto lo que pensaba este tipo. Mañana va a venir alguien, ay, es que está permitiendo la venta de órganos, ya, que lo dijo. Ay, pero a mí me dijeron que no lo había dicho. No, es que si tú vas a lo dijo. Pero es que ya no hay impuestos, qué bueno, felicito, ya no tienen que pagar impuestos, porque son un robo, sí, y él lo dijo muchas veces. Oye, pero el Estado ya no va a financiar absolutamente nada. Pues mira, es que para eso eran los impuestos, ¿no? Tú crees que eran solo para que se los robaran, y probablemente se robaron gran porcentaje de los impuestos, pero hay otro porcentaje que se usaba para la salud, para la educación, para tapar baches en las calles, para poner iluminación callejera donde todavía no la había, para mantener la iluminación callejera y pagar lo que cuesta el mantenimiento y la electricidad de la iluminación callejera. Todo eso lo vas a tener que pagar tú ahora. Pones tu farola, pones tu generador con tu bicicleta y le das durísimo a la bicicleta de día para que en la noche la farola alumbre tu calle. Eso es lo que les dijo Milei que iba a hacer. No veo sorpresa alguna. Son durísimas, es un talibán conservador, dice Eduardo Irigoyen, de derecha y libertariano, pues sí, pero es que nunca lo ocultó. Sí, es como votar por Trump, ¿no? O sea, no los engañó, no engaña a nadie. Dice exactamente lo que piensa hacer, quiere ser un dictador. Ha dicho que va a ser un dictador, por lo menos el primer día. Si tú votas por un dictador, no te sorprende que actúe como un dictador. No era tan mala la idea de la mofeta. Yo se los dije que en vez de Milei, una mofeta sifilítica era con sarna, sí,
sin patas, mutilada de las 4 patas, adicta al fentanilo y tuerta. Era una mejor oportunidad, una mejor gobernante para Argentina. Yo eso creía, por lo menos. ¿Qué le parece a la gente que dice que el Milei está legitimado por sus acciones porque ganó en democracia? Pues que sí. Ahora, si hace algo ilegal, si hace algo anticonstitucional, supongo que habrá instancias jurídicas que puedan controlarlo. Pero sí es legítimo. Es decir, lo que está usando, hasta donde yo sé, el decreto por necesidad y urgencia, el DNU, que es lo que está expidiendo para gobernar por decreto, es un instrumento legal en Argentina. Ahora se corresponderá a los tribunales determinar si existe la necesidad y la urgencia que justifiquen el decreto y el saltarse a todo el legislativo. Todavía además los elementos del decreto de Milei, esto lo acabo de leer, pueden ser, si las 2 cámaras los desaprueban, dejan de tener validez. En este momento son válidos. Si una de las cámaras lo aprueba, son válidos. Si las 2 cámaras lo aprueban, obviamente son válidos, pero si las 2 cámaras lo desaprueban, pierden validez automáticamente.